Muy buenos días, sean bienvenidos a Iglesia Cristo Rey Eterno. Para todos aquellos que nos seguirán con la transmisión en otro momento, sean también bienvenidos. En esta ocasión no pudimos transmitir en vivo, pero vamos a subir este video durante el día. Sean todos bienvenidos. Hoy comenzamos una nueva serie de predicaciones en el libro de Génesis. Se titula El Principio, y por medio de estas predicaciones vamos a comprender el pacto de Dios a través de los padres de Israel, pero también el poder y la grandeza de Dios en toda la creación. La predicación del día de hoy se titula La Creación, y a todos los que están presentes les recuerdo que tenemos unas hojas impresas en diversos colores. Estas nos ayudan para hacer algunas anotaciones de la predicación y en casa seguir estudiando la palabra de Dios. Vayamos a lo más importante en este tiempo, que es la lectura de la palabra de Dios. Y si traes tu Biblia, puedes abrirla en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Si tienes unas de las Biblias que facilitamos en la iglesia para la lectura, vamos a ir a la página número 1. Y si recibiste el boletín por la mañana, también dentro del boletín digital está la lectura para el día de hoy. Tendrías que inclinar tu celular para que la letra se expanda y puedas leer con mayor claridad. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, leeré hasta el capítulo 2, verso 4. Dice así la palabra de Dios, pon mucha atención. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y dijo Dios, que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, y todos según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Y dijo Dios, que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra, los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno, y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Y dijo Dios, que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas, y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el quinto día. Y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes
y reptiles según su especie, y así sucedió. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa y divina palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Napoleón, el genio militar francés, se encontraba a bordo de un barco en el mar Mediterráneo. Era una noche clara y estrellada, y mientras caminaba en cubierta, escuchó a unos oficiales del navío burlándose a carcajadas de la idea de un ser supremo. Dios de la creación, se decían, ¡qué tontería! Napoleón se detuvo frente a ellos clavando su mirada. Luego señaló con sus manos el firmamento, haciendo que sus miradas se clavaran en las estrellas. Solamente dijo, caballeros, primero tienen que librarse de todo esto. Sin duda es que la humanidad apreciamos con mayor asombro la belleza de la creación cuando nos encontramos al aire libre, en la soledad de un lugar alejado de la ciudad. Es que nos es notorio el poder de Dios en la obra de creación. Pregunta número 1 en tu hoja: ¿en qué lugar has apreciado con mayor asombro la creación? Y puedes subrayar alguna de las respuestas. En el inciso A tenemos en el bosque, o inciso B en la playa, inciso C en el desierto, inciso D en la selva, o si tienes otro lugar en el cual pudiste apreciar la obra de Dios, el poder de Dios. Corrijo, no solo en los lugares alejados se aprecia el poder y la obra de Dios. En las ciudades y al lado de nosotros hay obra de Dios, personas hechas a la imagen de Dios, donde podemos ver también el poder y la maravilla de la creación de Dios. David, probablemente antes de ser rey de Israel, fue un hombre que pasó mucho tiempo al aire libre e inspirado por el Espíritu Santo, escribió un canto acerca de la creación. En el Salmo 19, el primer versículo, puedes leerlo y está en tu hoja. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Y continúa el Salmo hablándonos: un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Y continúa el Salmo hablándonos de la revelación de Dios de una manera general a través de la creación. La siguiente sección de ese Salmo continúa con la revelación de Dios de una manera especial, ahora por medio de la palabra. Hace un momento leíamos este salmo acerca de la obra de creación de Dios, pero también la narración de las primeras páginas en la Biblia, las primeras palabras de la Biblia, un texto sumamente conocido. Si desde niño estás en alguna iglesia, recordarás que muchas veces a principios de año nos enseñaban esta lección, la creación de Dios. Realmente hay mucha materia de estudio en este pasaje. Por lo tanto, en esta predicación nos vamos a concentrar en 3 aspectos de este texto. 3 aspectos en los cuales se relaciona Dios con la creación. Y el primero de ellos puedes completar en el punto 1 romano en tu hoja, el término palabra. Dios y su palabra en la creación. Dios y su palabra en la creación. Mientras leíamos, probablemente te pudiste dar cuenta que se repite constantemente el término dijo Dios. Y si contaste cuántas veces fue que se repitió este término, pues puedes responder a la pregunta número 2 en tu hoja. ¿En cuántas ocasiones menciona el texto dijo Dios? Si no lo notaste, pues vamos a regresar y te voy a ayudar para que puedas contar las ocasiones en que Dios habló y dijo en la creación. En el verso 3 nos dice: y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. En el verso 6, y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Versículo 9, y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y aparezca lo seco, y así sucedió. Verso 11, y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todo según su especie, y así sucedió. Verso 14, y dijo Dios que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche. Verso 20, y dijo Dios que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Verso 24, y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie, y así sucedió. Verso 26, y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Si contamos bien, son 8 ocasiones en las que el texto manifiesta que Dios habló, que Dios dijo algo, y también se expresa en el texto que así fue como Dios exactamente lo dijo. Hay varias observaciones que nos son necesarias. En primer lugar, algo que queda sumamente claro: la palabra de Dios tiene poder. Cuando Dios declara algo, eso se cumple y sucede tal cual su palabra lo expresa. También notamos que Dios ha hecho todo lo que existe, y en la teología le llaman ex nihilo, es decir, sin que nada existiera, Dios crea la materia sin tener nada en sus manos, solamente la declaración de su palabra, y todo llega a tener vida y a existir. Notamos entonces el poder creador de Dios por medio de su palabra. Estas declaraciones, estas 8 declaraciones, se realizan en un periodo de 6 días, y aunque existen debates a través de la historia entre teólogos
Algunos consideran que no eran días como tal, sino más bien periodos largos de tiempo. Algunos otros los mencionan como días naturales. Y nosotros pues tomaremos, o en lo personal tomo la postura de la Confesión de Fe de Westminster, la cual enfatiza que eran días de 24 horas. Esto por la misma declaración de la Escritura, pues en cada una de esas declaraciones termina diciendo, vino la noche y llegó la mañana del día 1 y continúa enumerando en orden progresivo hasta llegar al día 6. Lo importante aquí no es el debate, lo importante es recordarnos que la palabra de Dios, que en la palabra de Dios existe poder, hay poder, y que ese poder puede crear algo nuevo. Cuando la voz de Dios es oída en nuestro interior, Dios crea vida. Y aquel que lo escucha tiene vida en el poder de la palabra. Jesús les dijo a sus discípulos en el Evangelio según Juan, capítulo 6, verso 63, y ahí está anotado también en su hoja, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y si lo notaste en los primeros versículos, nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Es decir, el Espíritu y la palabra de Dios, la palabra de Cristo y el Espíritu de Dios se mueven trayendo vida y creando algo nuevo desde la creación hasta el corazón de aquellos que Dios ha llamado para salvación. Otro elemento que nos muestra el pasaje respecto a Dios en su relación con la creación es el punto 2 en nuestra hoja. Completemos el término providencia. Tenemos palabra, continuamos con providencia. Dios y su providencia en la creación. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas estos términos, divina providencia? ¿Puedes responder algo en la pregunta número 3? Es sumamente interesante el estudiar la obra de creación en cada uno de sus días. Así podemos comprender a qué nos referimos con parte de la providencia de Dios. Por el tiempo y para ayudarnos a los presentes, haremos uso en nuestra hoja del punto número 4. Completa el siguiente recuadro con la obra de creación de cada día. Tenemos en el primer recuadro el primer día, y en el día 1 la Escritura nos enseña que Dios creó la luz y la separó de las tinieblas. Puedes poner ahí luz contra tinieblas o la separó de las tinieblas. En el segundo recuadro tenemos el día 2. ¿Qué hizo Dios en el día 2? En el día 2, Dios creó el cielo separándole de las aguas. Tercer día, tercer recuadro, Dios creó la tierra separándola de las aguas, así como los árboles, vegetación, frutos y semillas. Luego vamos a pasar a los recuadros de la derecha, y si lo notas están a la par de los de la izquierda. Y esto tiene una razón. El cuarto día, Dios creó las lumbreras y astros celestes, colocándolos en el firmamento. Día 5. Dios creó los animales que vuelan, los peces, los animales marinos, y les ordenó reproducirse. Día 6. Dios creó los habitantes de la tierra, los animales domésticos, los animales salvajes, los reptiles,
Y por cierto, también nos muestra la corona de la creación, los seres humanos. Estos tenían la misma tarea, ser fructíferos y multiplicarse en la tierra. Muy bien, al observar nuestro recuadro, esto nos muestra la providencia de Dios. Es decir, del lado izquierdo tenemos lo que Dios ha creado, por así decir, el telón, y en el lado derecho, cómo llenará ese telón, cómo Dios adorna lo que ha hecho. Por ejemplo, tenemos que Dios separó la luz de las tinieblas, pero después lo adorna con seres celestes para que puedan tenerse el conteo de días, de horas, de estaciones, pone el sol, la luna y las estrellas. Creó Dios el cielo y los mares y después los adorna con seres de diversas especies, aves que vuelen en los cielos y animales y monstruos marinos que llenen los océanos. Luego separa la tierra, crea la tierra con su vegetación, establece vida en ella y después Dios le adorna con los animales y pone en la creación un ser hecho a su propia imagen, al hombre y la mujer. Con esto nos damos cuenta que Dios no solamente creó y se dio la vuelta y se fue y dijo, pues adelante, que la creación haga lo que quiera. No, Dios creó, Dios adornó, Dios estableció un orden para que la creación pudiese funcionar y que esa creación le diera gloria y cumpliera con el propósito para lo cual fue hecha. Dios jamás se desentiende de su creación. Dios adorna, Dios sigue sustentando, sigue alimentando a su creación y sigue dirigiendo cada suceso en la creación para llevar a cabo su propósito. Dios alimenta y pone orden para que el ser humano se desenvuelva en su creación. Por lo tanto, notamos la providencia de Dios. ¿A qué nos referimos con providencia? Que Dios está dirigiendo, ordenando, guiando todas las cosas que suceden en la creación y en cada ser humano en el mundo. Es decir, Dios está encaminando y Dios está adornando aquello que ha dado vida. Cuando Dios crea vida en el interior del ser humano, Él continuará su obra adornando y embelleciendo la vida que ha dado. Como menciona el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, en el capítulo 1, verso 6, y está también en nuestra hoja, Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Dios da vida en el interior de una persona, adornará con su carácter, con su gracia, con sus atributos, con su amor, con su misericordia, hasta que nuestra vida sea perfeccionada a la imagen de su Hijo. Y tal vez algunos nos preguntamos, ¿y por qué en tal persona es tan lento este proceso? Tal vez algunos somos un poquito más necios en el proceso de santificación, cuando Dios nos está haciendo a la imagen de su Hijo, también nosotros participamos. Y es por ello que es muy importante los medios de gracia que Dios nos ha dado para constantemente nuestra mente y nuestro corazón estén apuntando a Cristo. La palabra constantemente en casa, la oración, la predicación, el acercarnos a la mesa al Señor son medios que constantemente nos predican a Cristo y nos recuerdan de la responsabilidad que tenemos de contribuir en obediencia, una obediencia gozosa, alegre a la gracia que hemos recibido en el Señor.
Dios sigue obrando por medio de su Espíritu, adornando lo que Él ha creado, santificando, embelleciendo en nosotros la imagen de Cristo, por lo cual estamos seguros que en la creación, como Dios, podemos ver su perfección. Punto 3, en tu hoja completa el término perfección. Ya tenemos palabra, tenemos providencia y perfección. Dios y su perfección en la creación. Al final de cada uno de los 6 días de la creación, la Escritura menciona que Dios consideró lo que había hecho y notó que era bueno. Al final menciona que era en gran manera bueno. Y al respecto, Agustín de Hipona escribe lo siguiente: no debemos entender esta frase como una explosión de alegría por parte de Dios ante un bien extraño e inaudito. No debemos considerar que Dios se asombró por la belleza de la creación, pues Él lo sabe todo. Más bien, debemos entender esta frase como una indicación de la aprobación a la obra. Dios consideró todo lo que había creado y dijo que era bueno en gran manera para el propósito que tenía en esa creación. La perfección de Dios es también visible en la creación. Los colores, los aromas, los sabores nos hablan de la grandeza de Dios. La grandeza que ha sido revelada, la gloria de Dios que ha sido revelada y que anuncia las obras de sus manos. Es así como Dios llegó al 7º día en el cual descansó. Y esto no porque se hubiese fatigado, no porque estuviese exhausto de todo su trabajo, más bien Dios instituyó, Dios ejemplificó la necesidad que tendría la creación de un reposo o descanso. Algo que sería desarrollado con más claridad tanto en la ley de Moisés y que Jesús enseñaría también entre los fariseos, diciendo que el día de reposo se hizo por causa del Hijo del Hombre, por causa de Cristo. El autor a la carta a los Hebreos también nos dice la razón de la creación. Y la razón de la creación también es Cristo, el Hijo de Dios. Mientras imagino la embarcación en la cual estaba Napoleón, en la cual reprendió a los marineros, aquella noche sin nubes, había sobre ellos un cielo infinito de estrellas, a las cuales hasta la fecha el ser humano no hemos podido llegar. Y debajo de ellos había un profundo océano con millones de seres, el cual hasta la fecha el ser humano no ha podido llegar ni investigar. Todo esto fue creado por Dios. Sin embargo, esto tan impresionante queda muy corto al percatarnos que aquel que creó todo esto no se alejó ni se desentendió de su creación. Todo lo contrario, Él decidió acercarse a los suyos hasta lo más cercano, hasta hacerse como uno de nosotros, bajando del cielo y haciéndose hombre. Si bien el primer versículo de la Biblia menciona que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, al llegar al Evangelio, en el Evangelio según Juan, exactamente al principio, las primeras palabras dicen lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas,
Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho habría existido. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Mencionamos que hay, o podemos observar que hay muchas cosas en común. En el principio, al principio de todo, ya estaba Dios, su Espíritu y su amado Hijo en la creación. El primer día Dios creó la luz y Juan nos dice que Él, hablando de Jesús, es la luz de los hombres y que la luz resplandece en las tinieblas. En el principio creó Dios toda la creación y la Escritura nos dice que en Cristo y por Cristo es que existe la creación. La creación fue creada para dar gloria al Hijo de Dios. Interesante que en el verso 14 de ese primer capítulo del Evangelio de Juan nos dice la razón de todo esto. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si a través de la creación podemos ver la gloria de Dios, la gloria máxima de Dios nos es revelada en Cristo Jesús. Interesante que Dios creó todo por medio de su palabra y Juan utiliza el término verbo que significa palabra. El verbo, la palabra encarnada, el poder de Dios por medio de su palabra ha sido depositado totalmente en Cristo. Él es la razón de la creación. La poderosa palabra de Dios se encarnó. La providencia de Dios se reveló y la perfección de Dios se hizo visible en Cristo Jesús. La misma creación fue hecha por Él y para Él. Iglesia, Cristo Rey eterno. Cristo el Creador nos sustenta, nos capacita y perfecciona por su poderosa palabra. Abramos nuestros oídos para escuchar su dulce y tierna voz. Oremos. Padre Dios, nos acercamos de nuevo a ti en oración, entendiendo, Señor, que tú eres el eterno Creador. Gracias por revelarte por medio de esta hermosa creación de la cual disfrutamos. Los colores, los aromas, los sabores, los sonidos, Señor. Nuestro tacto puede disfrutar, Señor, de todo lo que has hecho. Nos has mostrado tu poder y todo lo hiciste por medio de tu palabra. Tu perfección y providencia, Señor, continúan en la creación. Y ante la belleza de la creación, Señor, notamos también tu infinito poder y amor por nosotros. Un amor revelado al enviar a tu amado Hijo, coeterno contigo. Nos damos cuenta, Señor, que por medio de Cristo, la creación, tenemos salvación. Sea, Señor, tu Santo Espíritu, que desde la creación se movía sobre las aguas, el que también convenza nuestros corazones y atraiga a muchos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en cuyo nombre y por sus méritos en la cruz pedimos todo esto. Amén.